El grupo de expertos independientes que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un reporte verdaderamente llamativo en cuanto a atención pública, porque en primer lugar viene a contradecir la versión, el informe, el dictamen que el procurador Murillo Karam había presentado como verdad histórica, y hay varios puntos de este informe de expertos independientes, que incluye científicos, etcétera, que volvieron a analizar todo el escenario del crimen, de este crimen enorme que implica 6 muertos y 43 desaparecidos en Ayotzinapa, y está planteando algunas cosas que son negativas completamente, es decir, que no pudo haber sido calcinado este grupo de 43, y da las razones científicas por las cuales esto no pudo haber sido. Y segundo, da algunos elementos que no venían en el dictamen de Murillo Karam, que son pues que existe un quinto autobús que probablemente transportaba droga, probablemente, y hay otros elementos menores que nos dejan ver que pues existe la posibilidad de que los 43 desaparecidos, bueno, no estén en las alrededores de Cocula o de Ayotzinapa, sino que estén en algún otro lado, o hubieran desaparecido de alguna otra manera en forma definitiva, muertos, o pues da esperanzas a los padres que han pedido entonces una nueva entrevista con el presidente de la República para pues profundizar en las investigaciones. La procuradora Arely Gómez salió el día de ayer, después del informe, a decir que habrá una nueva investigación, y también el presidente en su Twitter directamente dijo que está abierto a que se haga, y está dando instrucciones para que se haga una nueva investigación, lo cual pone las cosas pues en una situación especialmente interesante. A casi un año de que ocurrieran esos hechos, tenemos, creo que el peor desenlace que pudo haber imaginado el gobierno. Hace algunos meses decía el presidente de la República que estos hechos ponían a prueba la sociedad y las instituciones del Estado mexicano, y ciertamente si la prueba fue severa, el resultado es fatal, o sea, porque entramos a una crisis de confianza en el funcionamiento de la Procuraduría. El informe que da el grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos, pues en realidad determina que no saben lo que ocurrió con precisión, no sabemos si efectivamente fueron incinerados o no en el basurero de Cocula. La PGR dice que, bueno, tiene constancia de uno. Hay 42 que no tienen idea. En fin, sigue una polémica, pero lo que tenemos como certeza es que la PGR integró pésimamente mal el expediente. Es decir, no sabemos qué ocurrió con toda precisión, pero sí sabemos que tenemos una institución que no ha estado a la altura de lo que pues el propio presidente les planteó, es decir, resolver este tema con premura y generando certidumbre para todo el mundo. Tenemos dos interpretaciones. La PGR lo que ordenó, si entendí bien, Paoli, es un nuevo peritaje, porque ellos lo que dicen es, oigan, nosotros nos mantenemos en la idea de la verdad histórica, de lo que presentó Murillo Karam, es decir, las líneas generales de la investigación. La PGR hoy mismo lo ratificó el titular de la CEIDO y el propio Tomás Herón de Lucio, es decir, lo que se va a hacer es otro peritaje para determinar efectivamente qué es lo que se encontró en Cocula y pues, a tratar de hacer coincidir, si es que esto puede ser, los restos óseos con la identidad de los muchachos desaparecidos. Pero la verdad pura y dura es que no sabemos con precisión qué ocurrió. Hay elementos nuevos, como tú lo indicabas, lo del autobús. Lo único que tenemos certeza absoluta es que la PGR sale reprobada. Y a un año efectivamente de que esto ocurriera, con la crisis de confianza que tenemos, esta es la peor noticia que podía recibir el gobierno. Coincido con Leonardo, es una peor noticia a todos los seres humanos, así por naturaleza, ¿no? La incertidumbre es de los peores resultados que podemos tener en la vida personal, para los padres, para la Procuraduría, para todos, ¿no? Es de lo peor que nos puede ocurrir, vivir en la incertidumbre, y eso es lo que ocurrió. Pero ocurrieron otras cosas, porque ni la verdad histórica ni la verdad jurídica, ¿sí?, están
a la luz pública el día de hoy, y eso es lo que dice finalmente el reporte de esta comisión independiente, que hay que reconocer desde las cosas buenas, de los pocos buenos tratamientos que hubo en el caso de Ayotzinapa por parte del gobierno federal, que fue aceptar esta comisión. Claro, lo aceptó tardíamente, pero lo aceptó, habría que reconocerlo, y hoy está aquí esa comisión. Creo que con toda honestidad habría que decir que la comisión tampoco nos da ningún tipo de resolución concluyente, y lo voy a poner de una manera distinta, como lo puso Leonardo, deja en evidencia, y esto sí es una conclusión que sale del reportaje, que hay una falta absoluta de profesionalismo en las instituciones de procuración e impartición de justicia, empezando por la Procuraduría. Y lo quiero remarcar en este momento porque la semana pasada, que ya es un tema que no nos va a dar tiempo de tratar, se volvió a anunciar la limpia de la PGR. Vamos a depurar la PGR. Yo quiero recordarle a nuestro auditorio que del 2000 que entró Fox para ahorita que vamos al tercer, en el tercer año de Peña Nieto, esa es la sexta vez que nos avisan. Y vete desde Lozano Gracia a la fecha, la han depurado. Entonces, eso sí nos deja realmente muy mal parados, y bueno, vuelve a poner al gobierno mexicano en una tesitura de desconfianza que todavía es más fuerte que esa desconfianza que se reveló en las encuestas antes de que el presidente entrara a su tercer informe de gobierno, y por lo tanto a la segunda parte. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano ahorita? Poca cosa, salvo seguir permitiendo que vengan estas comisiones independientes y reconocer que México en esta materia necesita mucha ayuda. Dos cosas. Una, que parte del reportaje dice, no es posible que se hayan quemado a los cuerpos de los 42 en las condiciones en las que dice la versión oficial. Se requeriría de muchísimo más combustible, etcétera, que no se detectó, que es algo que ya habían dicho científicos, me parece que de la UNAM. Y del POLI, de otras instituciones, decir, pues no es posible. En este lugar no hay los indicios de que se haya podido quemar o incinerar tantos cuerpos, y por lo tanto esa verdad pues estaba muy cuestionada desde ese punto de vista. Esto lo viene a ratificar esta comisión. Entonces, ahí hay un elemento en donde, bueno, le dan la razón, digamos, a los científicos que habían puesto en duda esa versión oficial, de decir, señores, aquí no hay por dónde, no hay manera de que lo que ustedes dicen que pasó haya pasado, no hay los indicios adecuados, se requería de muchísimas otras cosas, y que era lo que generaba también la suspicacia y la duda de parte de los padres y familiares. Y lo otro es, tiene que haber una reacción necesariamente del gobierno, que no la hubo, por ejemplo, cuando los de la UNAM lo dijeron lo mismo, porque aquí se trata de una institución internacional. Entonces, de nueva cuenta, yo pongo aquí como elemento que tiene que venir una presión internacional, que bueno que la haya, porque si no, entonces nos quedamos sin nada. Yo no lo lamento, pero son las instituciones nacionales las que luego tienen la mayor fuerza, o la presión internacional, que a veces viene de Estados Unidos, a veces de diarios norteamericanos, ahora de una comisión, de un organismo internacional importante para México, para la región, en donde tienes que reaccionar, no puedes pasar por alto, como sí pasaron por alto el informe de los científicos de la UNAM y del POLI, coincidiendo en esto mismo. Yo creo que hay una cosa muy importante que se deriva de este dictamen, con los límites que los mismos científicos que forman este dictamen ponen, porque no ponen cosas absolutas o concluyentes en todos los casos, sino que dicen con los elementos que tuvimos a la vista, que pudimos analizar en estos meses, porque llevan 6 meses trabajando este tema, hemos llegado a estas conclusiones o pistas preliminares. Preliminares, claro. Eso es muy importante, pero sí se deriva, y eso lo asumo como una conclusión que yo saco, como lo puede sacar cualquier lector que compare las cosas, sí se deriva una reprobación del dictamen de la Procuraduría. La Procuraduría queda reprobada, y específicamente el señor Murillo Karam. ¿Por qué? Porque efectivamente es una verdad
le llamó histórica, pero él no puede decir más que las cuestiones jurídicas. Es el procurador, era el procurador general de la República, no un historiador oficial. Se llama en términos jurídicos a una especie de dictamen que establece la verdad histórica con los elementos que se tenían a la mano, pero es una condición jurídica la que hizo, ¿no? Bien, queda reprobado porque en este dictamen de los expertos dice que llegó tarde. 10 días tarde empezó la investigación de que habían ocurrido los hechos. Esa es una reprobación completa. Segundo, porque encubrió la participación de la Policía Federal y del Ejército, de una parte del Ejército que está en una zona militar, no me acuerdo ahora, del batallón número 37 o algo así. Tenía información, participó, custodió a los que detuvieron a los estudiantes, eso dice la versión de este dictamen, y eso pues hace una reprobación completa. Y la otra cosa... Y manipuló la escena del crimen también. Sí, y la otra cosa que quiero puntualizar en términos de lo que decía José Antonio es algo comparativo. En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina está preso en virtud de una serie de acciones que emprendió una organización internacional que depende de la ONU. Y por eso se movilizó en gran medida todo lo que se movilizó. Esto lo había tratado José Antonio hace algún tiempo en alguno de estos programas. Y aquí la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, es la que envía a este grupo de expertos y así pues están moviendo nuevamente las cosas. Yo creo que lo que es deprimente es que no haya ninguna conclusión. Es una comisión coadyuvante y lo que te da es coadyuvante y lo que te da un elemento de certeza o de incertidumbre respecto a la actuación de la autoridad. Por cierto, esta misma semana entregó ante el secretario general de la OEA, Laura Chinchilla, el informe del sistema electoral y como salimos razonablemente bien con algunas críticas, ese no se le prestó demasiado interés, pero este es demoledor sobre el funcionamiento de la Procuraduría. Hay elementos, por supuesto, concluyentes para determinar que el sistema de procuración de justicia de este país, a pesar de que se trataba de un asunto, subrayo, que el presidente planteó que era la prueba de las instituciones, fue incapaz de operarlo. Y uno puede imaginar que hay desde la impericia, vulgo, chambonería pura, hasta un interés político por ocultar las cosas. Me cuesta trabajo imaginar que el gobierno de la República se mete en una camisa de 11 varas de ese tamaño, con un asunto que ha tenido una exhibición tal que hasta el Papa ha hablado de él, de decir, a ver, vamos ahí a amañar la investigación como si fuera cualquier cosa. No, me remito a creer que se trata de impericia pura, lo cual me lleva a inquietarme todavía más. O sea, en este país pueden matar o desaparecer a 40 y tantos y el gobierno de la República en pleno diciendo, a ver, me los agarran. El procurador se estacionó en Guerrero, fue prácticamente el gobernador no sé cuántos meses y los resultados son estos, son muy pobres. Un apunte sobre el caso del Ejército, yo creo que se mezclan las cosas. Que el responsable del batallón se enterara de que estaban ocurriendo las cosas, me parece normal. La pregunta que uno se hace es, ¿debe un batallón reaccionar imaginando que la policía del lugar que está persiguiendo a alguien es una policía delincuencial y está matando estudiantes? No, se supone que tenemos dividido el poder y que el responsable de la seguridad pública era el presidente municipal. Por tanto, criminalizar o golpear al ejército por esa vía me parece un argumento interesado, pero ahí lo dejo. Bueno, interesado y ya que estás hablando de actores políticos involucrados en esto, sí se menciona como abarca como un presunto culpable, bueno, en este caso ya está incluso preso y condenado, ¿no? Ya vino la condena. Y su mujer lo mismo. Pero dice poco también este reporte sobre la responsabilidad de los distintos sujetos. No sabemos qué con el gobernador que pidió un mes después licencia, el gobernador Ángel Aguirre, y simplemente qué ha ocurrido, cuáles son las declaraciones, qué responsabilidad pudo haber tenido sobre esto, nos dice también poco el reporte. Así que pues nos deja más insatisfacciones, no es una crítica al reporte, pero más insatisfacciones que, digamos, una luz por donde caminar, ¿no? Bien, pero el tema va a seguir en esta mesa porque, por lo visto, esto es muy preliminar, aunque ya nos da algunos indicios. Volvemos en el siguiente bloque en unos momentos.
Estoy muy preocupado. Bueno, y parece que ocurrió hace como un siglo, ¿no? Pero la semana pasada hubo el informe de gobierno. Bueno, se abrió las sesiones del Congreso. Debo decir que me parece increíble que todos los grupos parlamentarios que hablaron no tuvo absolutamente ninguna repercusión en prensa el posicionamiento de lo que va a ser su agenda. Pero bueno, dicho eso, tenemos un Congreso diluido, debo decir también reprobado en oratoria. Qué malos discursos pronunciaron el día primero, y al día siguiente tuvimos el discurso de Peña Nieto, que tuvo, lo pongo sobre la mesa, 3 momentos. Inicia con una breve autocrítica diciendo que bueno, pues ha habido una serie de hechos infortunados. Él mismo se señala la situación de su casa, el conflicto de interés, como uno de los temas que han generado desconfianza en la sociedad, y pues muchos imaginaban que a partir de ahí empezar a elaborar sobre el ánimo de la gente, que ciertamente no es el mejor. Los últimos indicadores demuestran que sí hay una insatisfacción muy fuerte. Más o menos 7 de cada 10 mexicanos creen que el país no va por el rumbo correcto. Después tiene un largo informe en un sentido clásico, en donde detalla un montón de asuntos que tienen que ver con salud, con educación. Vamos, hasta la visita a los sitios arqueológicos mereció atención por parte del presidente, y al final termina con un decálogo y un obús en contra del populismo. El decálogo, creo que es el cuarto que plantea Peña Nieto en su administración, se centra en elementos que tienen que ver con zonas económicas especiales y algunos temas más, incluida una Secretaría de Cultura. Pero bueno, lo que dominó, por supuesto, el debate desde el viernes, jueves, viernes, y por supuesto el fin de semana, es esta advertencia en contra del populismo. ¿Cómo vieron el informe y, por supuesto, las repercusiones al mensaje político del presidente? Yo estoy muy impresionada con tu capacidad realmente de síntesis, ¿no? Y de cómo ordenó las 3 patas del informe. Chapeau, doctor Curcio. Muchas gracias. Me voy a centrar rapidísimo en cada una de ellas, porque yo creo que un puchero, como un pastel o como un estofado, sí, depende de la cantidad de ingredientes, ¿no?, que pones. Y aquí creo que erraron las medidas, en quien sea que haya estado en el equipo del discurso del presidente. Muy poquita autocrítica, muy poquita. Mucho informe tradicional al viejo estilo priista, ¿sí? Y un último mensaje, el decálogo, que me parece que está bien. Coincido fundamentalmente con las prioridades que marca para su segundo tramo de gobierno. Me gusta que haya regresado, la vi muy ausente en los primeros 3 años, la agenda social. No me parece que le haya dado la suficiente importancia a la agenda, por cierto, de corrupción, pero el resto, vaya, son medidas en las que, si realmente se empeña este gobierno, creo que son las medidas adecuadas. Y todavía me falta una explicación, porque no me convence la explicación de que ya se inició la carrera al 18, y entonces que esta cuestión del populismo haya estado dirigida a Andrés Manuel López Obrador. Digamos, haya sido una cosa ahí en contra, porque ya le temen, a raíz de la famosa encuesta del periódico Reforma, en donde era el más conocido y donde era pues el más popular, ¿no? Me parece que ahora lo discutiremos, porque lo pones en la mesa, que responde a otras preocupaciones del gobierno. Pero lamento que haya dejado la oportunidad, el presidente haya dejado pasar la oportunidad de una crítica sincera y acompañada cada una de su autocrítica de medidas. La corrupción, la Casa Blanca, Ayotzinapa, la falta de crecimiento, la reforma fiscal, en fin, cada una de las que fue diciendo, creo que hubiese sido una mejor manera de abordarla si le hubiese pegado, ¿sí?, un programa, un proyecto, una acción, ¿sí? Me parece que contradice la realidad esta parte gruesa del informe, donde nos habla de todos los logros, pues cuando menos contradice la percepción que, como tú decías, 70 y tantos % piensan que el rumbo del país está equivocado. En esta segunda parte tradicional, pues se la podrían ahorrar ya. Esto ya es el mensaje propiamente. Se supone que esos datos pues, van en el informe escrito que se presenta ante el Congreso. Ya se había modernizado un poco esa parte y centrarse básicamente en los mensajes y no en los números, que siempre hay números, y siempre hay números al alza que a veces no dicen nada, porque te dicen, ya hay tantas escuelas más.
Pero el porcentaje, ¿cuál es? La gente no puede saber qué porcentaje, qué comparación hay en relación con otros. Entonces siempre son así como que números al alza que se presentan como logros y que realmente no dicen nada. Entonces esa parte ya es viejísima, eso ya es arcaico, eso ya se tenía que salir y yo coincido contigo, más bien tendría que venir las propuestas concretas. Por ejemplo, en lo del Chapo, ¿no? Que fue uno de los acontecimientos que más le pegó. ¿Qué se va a hacer con el sistema penitenciario? Porque evidentemente eso está totalmente fuera de control y entonces se tienen que tomar una serie de medidas. No te puedes quedar con la tesis que se manejó, decir, pues todo estaba funcionando muy bien, lo que pasa es que el Chapo es como Superman y pues no hay nadie que lo pueda detener. No, sí hubo errores, problemas, corrupción. ¿Cómo le vas a hacer para evitar en el futuro que eso suceda y sanear el sistema penitenciario? Pues nada de eso. Hoy hay un comentario, o leí un comentario, en donde decía, también cuando habla de los crímenes a la baja, está tomando los 2 primeros años. Sí. No toma el del 2015, en donde ya están volviendo a subir. Entonces también fragmentas un poco qué parte de información te conviene y no tomas todo en conjunto. En realidad, los informes se supone que son para informarte del año en curso, el que acaba de terminar. Y ahora, sobre todo en este momento, a la mitad del sexenio, pues en realidad es un informe sobre los 3 años de gobierno que llevamos y por eso se centró también en la cosa del Pacto por México, el logro político, pero eso no fue de este último año, eso ya había concluido en este último año. Y también en todo caso aprovechan para la proyección hacia futuro, ¿no? Entonces en realidad es un informe de medio semestre, en estricto sentido, aunque jurídicamente tendría que ser el informe del último año lectivo, digamos, pero se maneja de esa manera, sobre todo cuando estamos a la mitad del sexenio, así se maneja. Y la proyección, pues la proyección sirve para terminar, obviamente tiene que ser una proyección optimista, pero me parece que fue moderada, no generó expectativas excesivas que luego tendrán que ir a la baja necesariamente. Yo espero que si los discursos de los diputados el día 1 de septiembre no fueron brillantes, ni siquiera muy interesantes, no tuvieron mayor repercusión en la opinión pública, o esto que se llama la opinión pública. Espero que en lo que sigue, que es la glosa del informe de acuerdo con la Constitución y la ley, sobre todo, pues los diputados puedan hurgar un poco en los distintos capítulos del informe, que es una cosa enorme, y puedan analizar punto por punto y darnos algunas luces sobre el estado que guarda la administración pública de la nación, como dice la Constitución, porque ahora no lo tuvimos muy claro. Esto que hizo el presidente el día 2 de septiembre no es propiamente un informe, es lo que se llamaba tradicionalmente el mensaje político, que el presidente de la República, en comparecencia al Congreso, decía, entregando por escrito el enorme paquete del informe, habiendo distribuido una síntesis de ese informe que ahora dejó de distribuirse en los medios y en otros, a mí me llegaba sistemáticamente y ahora no hubo. Simplemente el secretario de Gobernación fue a las 5 de la tarde, entregó el paquete, se lo recibieron y al día siguiente el presidente hizo el mensaje político en Palacio Nacional. Él lo puede hacer donde quiera, los presidentes porque no es un asunto que está normado siquiera, no está previsto que haya un mensaje político. Es una tradición y la hace fuera del Congreso. Lo otro que quisiera decir es que dentro de las propuestas que ya ustedes mencionaron, y para no repetir, aunque Leonardo mencionó lo de la Secretaría de la Cultura, a mí me parece que es una de las cosas que habría que ver con cuidado. Es cierto que estamos en crisis, es cierto que viene un presupuesto con recortes y también hay el supuesto de que va a costar más o de que va a tener un gasto mayor, una burocracia mayor la Secretaría de la Cultura. Yo creo que si se hace bien, no necesariamente. La Secretaría, lo que funciona como CONACULTA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es algo que se hizo en tiempos de Salinas de Gortari, cuando empezaba el gobierno, con una construcción jurídica verdaderamente insana, muy enredada, contra la Constitución, contra algunas leyes que ya existían, porque el INA tiene ley, el INBA tiene ley, etcétera. Son organismos desconcentrados y crean un cuerpo más o menos amorfo, con la idea de que podían, pero que no es una autoridad, sino que es un coordinador, es un presidente de un consejo,
el que se establece en Conaculta, y esto hay que remediarlo. No es algo nuevo. En realidad ya hay varios gobiernos de los estados en México que tienen Secretaría de la Cultura, entre ellos el DF. No es un estado, pero ya tiene Secretaría de la Cultura. Hay otros. También existe en el 80% de los países del planeta, existe una Secretaría de la Cultura. Entonces, a mí me parece interesante analizar para ver si esto se puede organizar de mejor manera en términos de una ingeniería jurídica más adecuada, que haga una estructura y que tenga autoridad y que promueva valores de la cultura mexicana que el Estado debe promover y no los que está haciendo ahora un desbalagado. Ya lo veremos, y cuando presente Conaculta las líneas generales de cómo va a ser la Secretaría, seguramente tendremos ocasión de volver sobre el tema. A ver, dos apuntes rapidísimo. Uno, lo del Congreso lo decía no porque yo me convierta en sacerdote de Polimnia y diga que la retórica y la oratoria sean fundamental. No, es que el actor fundamental, que es el Parlamento, pasó de noche. O sea, no hay discurso importante que haya sido retomado, por lo menos en este programa que nos dedicamos al análisis político, decir, a ver, ¿qué fijó tal? O sea, se diluye completamente el posicionamiento de los partidos, y para mí es un presagio de cómo viene esta legislatura, diluida y sin importancia. Y por el lado del presidente de la República, pues yo me imagino que cualquier presidente del hemisferio, del mundo, se sentiría, digamos, o tendría envidia de Peña Nieto. Le dirían, oiga, acaba usted de ganar las elecciones en junio, tiene usted mayoría absoluta en el Parlamento, con su partido más todos sus satélites, acaba de reestructurar su gabinete, le acaban de aprobar un conjunto de reformas a su entera satisfacción para decir que el país funciona. Y el mensaje, compañeros, que yo vi fue el mensaje más bien de un presidente que tiene miedo de lo que viene, mucho más que ofrecer la certeza de decir, a ver, señores, estoy en plenitud de mi poder, estoy en el tercer año y lo mejor viene, lo mejor está por venir. Ese discurso no lo sentí con el señalamiento del populismo. Yo tampoco lo sentí, insisto, sigo sin explicarme por qué el señalamiento, que aunque no compro la hipótesis de las elecciones, pues es la única, de acuerdo, es la única que está ahí, que será realmente un hombre de Estado que está mirando arriba a Trump, ¿sí? O está mirando ahí abajo a Maduro y algunas otras experiencias. A ver, para mí es más racional la explicación, ya que me la pides y tienes toda la razón en pedirla, contra los candidatos independientes, más incluso que contra Andrés Manuel López Obrador. Pero coincido con usted en que en la supuesta plenitud del gobierno, ¿sí?, dedique el mensaje político fundamental a un temor que a un proyecto de consolidación. Pero muy rápido, fuera a los independientes, que el Bronco dijo, no yo no me pongo el saco. Morena sí se puso el saco. Pues era inevitable que se tomara dentro de la sucesión ya. Y no creo que es el papel de Peña Nieto. Ahí está Beltrones, ahí está Ricardo Anaya. En su informe, meterte en la sucesión a 3 años de distancia, me parece que no. Que por cierto, Anaya no acudió a la invitación del presidente, que creo que vale la pena reseñarlo. Pero hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. En los bloques anteriores hemos hablado de tiempos difíciles para este gobierno y viene uno más. El día de mañana tendrá que presentar el secretario de Hacienda frente al Congreso, pues los criterios, el presupuesto, ¿no?, junto con los criterios de política económica, que es donde nos va a decir finalmente el presidente cuáles son sus prioridades. No sobra recordar que el presidente aquí sí propone y el Congreso dispone hasta cierto punto, no puede modificar todos los ingresos, los decidirá el Senado y la Cámara de Diputados, el gasto, que es lo que le importa al mexicano, bueno, le importan las dos cosas también, cuánto te quitan de tu trabajo para después supuestamente regresártelo en servicios públicos, pero bueno, será el Congreso. Hay que decir también y recordar que tiene una mayoría, como ya dijo Leonardo Curcio, el presidente, y entonces sería capaz, potencialmente puede él solo con sus fracciones aledañas, con sus partidos, el Verde y el PANAL, aprobar el presupuesto a su preferencia, su primera preferencia, ¿sí? Él puede decir cómo está, no se piensa que lo vaya a hacer, pero vienen, aún cuando tenga esta mayoría, vienen tiempos muy difíciles porque ya se anunció, ya lo dijo el secretario de Hacienda, va a haber un gran recorte
presupuestal que le va a pegar no solamente a los trabajadores al servicio del Estado, sino que le va a pegar a los programas sociales, por más que eviten recortar ahí más que en otros lugares, y le va a pegar también a la inversión del Estado mexicano. Entonces, esto se traducirá, ya lo veremos mañana, pero ya lo anunció también la Secretaría de Hacienda, en una vez más haber bajado los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana, de forma tal que el pesimismo seguirá creciendo y no sabemos si esto es una buena receta, la restricción del gasto público, aunque sea responsable, para impulsar el crecimiento, que es lo que más nos importa a los mexicanos. También ya se anunció, y esto me es particularmente caro, como dijeran los italianos, que va a haber un recorte severo a las instituciones de educación superior, entre ellas de la que es parte este canal, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, son de los principales afectados. Y estoy extrañando la posición que había tenido el doctor Narro, el rector saliente de la UNAM, que iba personalmente a la Cámara a pelear dinero para las instituciones públicas, ahora que su presidente, porque él es un priista muy claro, está haciendo este recorte a las instituciones de educación superior. Pero bueno, yo quisiera simplemente aclarar un punto. Lo que va a presentar el secretario de Hacienda mañana son dos cosas. Una es la ley de ingresos, o el proyecto de ley de ingresos, y en segundo lugar, el proyecto de presupuesto de egresos. Junto con los criterios. Con los criterios. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la Constitución misma establece que primero hay que aclarar los ingresos, es decir, la ley de ingresos, saber cuánto y de dónde vamos a recibir en el Estado mexicano recursos para después programar lo que se va a gastar. Esto es muy importante. ¿Qué va a traer la nueva ley de ingresos? Que sí tiene que pasar por Senado y Cámara de Diputados, por el Congreso en pleno, a diferencia del presupuesto que lo aprueba en exclusiva la Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar? Va a haber algunos cambios en relación con la llamada reforma fiscal, que viene en parte en la ley de ingresos. Ahí están repercutiéndose o no. Pues ese es para mí un gran interrogante. Ya tenemos un adelanto por parte del presidente y por parte de Videgaray, o varios adelantos. Sobre ingresos ya dijeron que pues, no va a haber nuevos impuestos, lo cual es una cuestión que ya sabíamos desde que hicieron el anuncio del acuerdo de estabilidad tributaria, y después se abrió la posibilidad de que se reconciliaran algunos impuestos, pero Videgaray dijo, oiga, no se ilusionen, va a haber tiros de precisión muy concretos, pero la base fundamental que hoy tenemos en materia impositiva se va a mantener, entre otras cosas porque no corren buenos tiempos, la plataforma petrolera, bueno, la aseguraron, por cierto, la van a cubrir a $49, que tampoco estuvo mal, pero son 1,000 y pico de millones. Yo creo que con lo que van a jugar es, por supuesto, con estos nuevos instrumentos que el presidente presenta en el decálogo, ¿no? Es decir, abrir bonos, abrir una serie de certificados y tratar a partir de ellos de crear infraestructura escolar, utilizarlos mucho más para las iniciativas público-privadas. Todo eso para que esa sequía de recursos públicos no le pegue a la infraestructura, y que es toda la dinámica económica del país. Por el lado educativo, pues hay que tomarse también al pie de la letra lo que dijo el presidente en su mensaje político, que no se iba a golpear tampoco eso. Entonces espero que el proyecto inicial, que efectivamente contemplaba recortes a las instituciones, finalmente no lo hagan. El problema central va a ser cómo y dónde recortas y cuánto recortas, porque finalmente tienes una presión fiscal fuerte. Solo le recuerdo dos datos que cito de memoria. Es un error citar de memoria, pero creo que vale la pena. El ISR, el sistema ISR, o sea, que el impuesto sobre la renta ha crecido 30%. O sea, evidentemente hoy las familias están tributando más al erario. Y el IEPS, que incluye gasolinas y todos los alimentos chatarras, ha crecido como 290%. O sea, el Estado está recaudando mucho,
mucho más que en años anteriores. La reforma fiscal, esa sí funcionó y el SAT sí funciona, no la Procuraduría, pero no me extiendo ni meto argumentos anteriores. O sea, tienes que cuadrar entre la presión fiscal que hoy estás ejerciendo, que tiene irritada a muchísimas personas, y la necesidad de mantener un gasto público razonable sin pasar. Tienes ley de presupuesto, o sea, tienes que mantener un relativo equilibrio. Así es que ya lo veremos mañana. ¿Me deja hacerle una presión? Sí. No alcanza, tienes toda la razón, lo que ha crecido la tributación, no alcanza a compensar, y esto no tiene nada que ver con el gobierno, la eficiencia del gobierno de Peña Nieto, los precios del petróleo. Todo suyo. Y pues sigue siendo un Estado que Gracias, recauda poco. Sí. Las dos Precisamente cosas. por eso decíamos que en el mensaje político del informe, en la perspectiva económica se mantuvo muy conservador. Casi lo que ofreció fue estabilidad económica, que se puede valorar porque hemos pasado circunstancias en las cuales se viene todo para abajo, en situaciones difíciles como ahora con lo del petróleo, que la inflación está más o menos controlada, lo del dólar. Entonces lo que ofreció fue estabilidad económica. Y muchos leen así lo del populismo en el sentido de no nos vamos a aventar con Es cierto. medidas económicas y aventuras que en otras ocasiones nos han llevado a una situación peor. Algunos lo leyeron en Como ese regalar sentido. televisión, eso. No, o peor, el endeudamiento de Pero los eso las años regaló el gobierno de federal. Echeverría. Por eso digo, no lo van a hacer. Hay que mover a México. Pues, sí. Y por otro lado, no sé, Definición. bueno, ahí la dejo. Sí, ¿verdad? Ya te interrumpimos, perdón por esa interrupción que te quitamos la idea, pero en efecto, creo que tienes razón. Parte del mensaje del populismo es decir, nosotros vamos a mantener, a pesar de que esto no sea nada popular, vamos a mantener las finanzas sanas porque no queremos entrar en aquella espiral que entramos en los años 80 de malgastar, endeudarnos, ¿sí? Y después pagarla mucho más caro de lo... ¿Ya? ¿Vas? Sí, lo otro que iba a decir es, para los partidos sigue el financiamiento elevado porque está en la Constitución. O sea, realmente el financiamiento de los partidos es elevadísimo y ese sí no se toca ni con base cero, ni con recesión, ni no importan los precios del petróleo. Lo pusieron en la Constitución. Parte de lo que sí dijo Manuel Cloutier como independiente el martes fue hay que reducir el financiamiento de los partidos y del INE. El INE está pidiendo 15,000 millones de pesos para el año que viene, que sí está involucrado en las elecciones porque ya está involucrado en las elecciones locales, pero lo que es la parte de partidos y elecciones, esa pareciera que está en un apartado separado y no se toca contra todos los recortes que vienen. Creo que en esto de, no sé si como reacción o como apoyo del sector empresarial, que es el otro actor importantísimo en el crecimiento de México, todavía tenemos mucha participación del Estado, también ha dado a conocer hoy hoy, ¿verdad? Hoy también. Hoy, su agenda prioritaria, su agenda, incluso la va a mandar al Congreso y desde luego se la va a presentar al presidente Peña Nieto, y es, no sé, tú creo que entrevistaste a Gerardo Gutiérrez Candiani, es una cosa bastante coincidente con el decálogo, aunque me da gusto también que hayan puesto los empresarios, y espero que se lo tomen en serio, esta cuestión de la corrupción como una ventana más para poder impulsar la inversión en este país y que no se nos ande fugando tal cantidad de dinero en corrupción hacia el gobierno. Y es central porque el INEGI dio a conocer la semana pasada, es decir, todo se nos va a juntar en una semana en la que tenemos un montón de indicadores claros de dónde va el país. La confianza empresarial se ha ido en picada y la confianza del consumidor baja un poco menos, pero las perspectivas no son buenas. Yo creo que uno de los grandes asuntos que, en fin, con este paquete económico tiene que mandar el gobierno son las señales de que efectivamente tiene una voluntad de enmienda, ¿no? Es decir, si va a mantener los equilibrios macroeconómicos, yo coincido con Crespo, qué bueno que lo haga, sería una pésima noticia que cambiaran esto, pero sí un equilibrio en donde se traduzca efectivamente en el presupuesto el compromiso del presidente con las zonas menos favorecidas de este país y con toda esta agenda social. Amén de otra que hemos dejado de lado, pero que me parece central para cambiar este país, el tema de la justicia cotidiana. O sea, tenemos un desastre en materia de convivencia y ese es otro de los temas que se desprende del decálogo. Si no hay, en suma, presupuestos que sostengan eso, el decálogo será un ejercicio de retórica. Bueno, yo creo que en materia de presupuesto
va a pesar un tanto grandemente lo que tenga que ver con la renovación del sistema de justicia, tanto de investigación como de organización de la administración de justicia. No sé cuánto va a costar poner en juego los juicios orales, pero sé que va a costar bastante. Creo que María de los Ángeles Fromo acaba de lanzar una cifra, dice que van a estar a tiempo, pero Año y medio. de ahí depende. Y también están cambiando todos los delegados de la Procuraduría, que no sé qué tanto va a tener esto de costo. Creo que ese sería, no nada más hay que echarle más dinero, sino también que lo gasten bien. Creo que por ahí hay mucho ahorro. Hay mucho ahorro también por el lado de la corrupción. Sí es cierto lo que dice el Banco Mundial, que la corrupción nos cuesta entre el 2 y el 9% del PIB. Sé que es, digamos, es grandísimo el rango, pero ahí no haría falta recortar nada si pudiésemos mejor recortar la corrupción. Nos vamos a un corte y regresamos al cuarto bloque. Y en esta semana hubo acontecimientos importantes en Guatemala, que ya veníamos platicando de ello la semana pasada, pero continuaron. Finalmente el Congreso sí votó por quitar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y este está pues frente a la justicia para responder por acusaciones muy graves de corrupción. Y eso, bueno, lo que nos está reflejando es la capacidad institucional de Guatemala, que ya quisiéramos nosotros aquí, de poder deponer, remover pacíficamente a un presidente en funciones, que se dice fácil, pero es muy complicado institucionalmente. A veces se puede llamar a cuentas a un expresidente ya cuando no tiene la protección institucional, ya no tiene el poder, pero poder remover a un presidente en funciones, pues solo en democracias muy avanzadas. Y en el caso de Guatemala nos demostraron que sí lo han podido hacer, que lo pudieron hacer. Ahí decíamos en el primer segmento que hay un factor, sin menoscabar, desde luego, o sin menospreciar, digamos, la división de poderes, el Poder Judicial, el papel del Congreso, la movilización de los ciudadanos de 19 semanas consecutivas, exigiendo justicia, exigiendo aplicación de la ley. Está un elemento que es la Comisión contra la Impunidad que proviene de Naciones Unidas. Es un elemento internacional que es importante porque sabemos que los procesos de transición democrática cuenta el factor internacional, cuentan las presiones internacionales, a veces la participación de los organismos internacionales. En nuestro caso, también ha contado a veces presión norteamericana, desde el 88, por ejemplo, que de alguna forma te generan un ambiente y las propias democratizaciones en América Latina que te van orillando a ir abriendo. Nada más que aquí hemos abierto por el lado del sistema electoral, por el lado del acceso al poder, pero hemos avanzado muy poco en lo que se refiere a rendición de cuentas y yo creo que ahí está haciendo falta también más presión internacional. Todo lo dices perfectamente. Aquí lo que ha mejorado es la burocracia financiera y Banco Central por las crisis económicas, nos intervinieron y tuvo que funcionar. El tema electoral, ahora que se cumplen 15 años de que suscribimos el acuerdo con Europa, la cláusula democrática ayudó un montón a que nos portáramos correctamente, igual que el tema de derechos humanos. Suscribo con plenitud lo que tú dices. ¿Qué me sugiere a mí Guatemala? Bueno, yo veo una cosa ahí medio heroica en que se diga, depusieron a un presidente. Es gravísimo que hayan depuesto un presidente y son gravísimas las condiciones en las que se pone un presidente que llega encabezando una coalición militar que decía que iba a poner orden en el país y termina yéndose como un ladrón. Pero lo preocupante, lo más preocupante aún si esto no fuese suficiente, es que se va en olor efectivamente de una corrupción masiva, con una desintegración absoluta del sistema de partidos. Cada elección que tiene Guatemala se rearticula todo un sistema de partidos con liderazgos individualizados. Ahora ganó un señor que se llama Jimmy Morales, que es un cómico de televisión, donde tú dices, a ver, aquí cualquier liderazgo redentor, estos populismos de los que Peña Nieto alertaba, se reconstruye porque México tiene muchos problemas, pero el sistema de partidos con todos sus problemas mantiene una relativa estabilidad y no caemos en esos problemas. Dice el órgano que tú citabas en un informe sobre financiamiento de partidos, y retomo lo que decías en el bloque anterior, el 50% del financiamiento que dan a las campañas guatemaltecas viene de los grandes poderes. El Jimmy Morales viene ligado a la televisión, así es que ningún trío. O sea, si creemos que el camino de Guatemala es el mejor, veámoslo de cerca.
Dos, la mitad de ese financiamiento también viene de los grupos directamente del narcotráfico. Y tres, el empoderamiento de los poderes locales con el debilitamiento del Estado. Así es que veo algo de heroico en que hayan quitado al presidente, pero ojo con entusiasmarse por el camino de Guatemala, porque hay países subdesarrollados y hay países semisalvajes. Y en el caso de Guatemala y Honduras van camino a la desestructuración total. Claro, aquí en Guerrero y en otras partes no podríamos decir que somos ningún modelo que en otras partes del mundo pudiesen imitar. A ver, un apunte sobre esto, estoy de acuerdo contigo. La parte del financiamiento para todos los que critican el financiamiento público en México, para los partidos, hay que decirlo, yo no critico el financiamiento público, critico los excesos a los que hemos llegado, tanto para los partidos como para la burocracia, pero el financiamiento público me parece que es el principio correcto. ¿Qué me evoca? Ya nos dijo Leonardo qué le evoca a él lo de Guatemala. A mí me evocan dos cosas. Uno, reconozco la humildad del Estado guatemalteco o del gobierno guatemalteco y la apertura para haber recibido la CIGIT, para que fuera ella la que se encargara, este organismo internacional, que se encargara sabiendo que su aparato de justicia estaba corrompido, frágil, o los adjetivos que queramos, aceptar, ¿sí? Decir, no se metieron en problemas de que la soberanía de Guatemala, ¿no? Que vengan y que nos investiguen, y dio un buen resultado, ¿sí? Yo creo que un país como México tendría que aceptar que nuestro sistema hasta el momento no da para poder tratar conflictos de corrupción a nivel alto del sector público, ¿no? Tendría que ver. La segunda cosa que me evoca... Tampoco el penitenciario, tampoco muchos otros. No, yo nada más estoy en eso. No me deprimas más. No, y la segunda que me evoca, he visto en esta semana, que habrán visto ustedes también, un fuerte movimiento tanto en las redes sociales como por parte de los diputados y senadores de oposición con respecto a: miren el ejemplo de Guatemala, quitemos el fuero al presidente. Nosotros lo quisimos quitar, el fuero, pero no nos dejó el PRI y tal. Señores, el buen juez por su casa empieza. Podrían ya empezar a quitarse a sí mismo el fuero y que lo hicieran tan sencillo como fue en Guatemala, que en cuestión de una semana se votó y se le quitó el fuero al presidente. Yo lo quiero ver primero en los diputados, que me parece más importante, antes que en el presidente. Así que son las dos cosas que me evoca. Bien, María Amparo. Creo que hay una cuestión que vale la pena destacar. Bueno, a mí me hizo mucho impacto un artículo que escribe el día de hoy en Reforma Samarripa. Es un artículo muy bien escrito, muy bien hecho, que va invocando diversos pasajes de una novela maravillosa que es El señor presidente de Asturias, premio Nobel guatemalteco, que viene muy al caso, porque va citando pequeñas frases que se pueden vincular muy claramente a los acontecimientos de hoy en una novela de ficción, que no era tan de ficción porque se inspiraba en un dictador, Miguel Ángel Asturias, pero está muy bien hecho y además va planteando algunas cosas que tienen que ver con México, con el narcotráfico, con los intentos o logros para corromper al presidente y al sistema político en general de Guatemala, con dádivas del Chapo. Y Samarripa formula algunas cosas haciendo sus cuentas de cuánto recibió el presidente de la República en Guatemala de esos fondos, ¿no? Porque hay toda una línea de financiamiento por aduanas, que es por donde pasan las drogas, etcétera, y hay cargamentos de drogas, en fin. Todo esto estaba siendo aparentemente, ya veremos la investigación, pero aparentemente estaba siendo protegido por el presidente y la vicepresidenta, y esto es lo que está dando pues una respuesta muy importante, porque el presidente negó, Pérez Molina negó que él hubiera recibido ningún financiamiento del Chapo, pero pues ahora vamos a ver cuáles son los resultados de la investigación. Pero muy orondo dijo, ¿no? A lo mejor soy corrupto, pero no recibí financiamiento del Chapo. Dice, vamos a darle una medalla. Vamos a darle una medalla porque se lo merece. No, pero volviendo a lo político,
Pues es un país completamente enredado. Si ahora te dicen, un cómico llega con el 20 y tantos por ciento del 60 y tantos por ciento, muy parecido al porcentaje de participación en México. Pero no sabemos, Crespo, todavía quién va a ir a la segunda vuelta. O sea, están pegados. Sí. La esposa de Colom y Valdizón pegaditos. Entonces tienes una bronca asegurada ahí con una atomización del sistema de partidos que dice uno, y bueno, este señor Morales, ¿con quién va a gobernar? Mira, tomando lo que tú dices, desde luego, la paradoja es la siguiente. Naciones Unidas interviene y los países aceptan cuando tienen una fragilidad institucional enorme. Es ahí cuando normalmente entra Naciones Unidas desde a veces a organizar un sistema electoral, cuando han salido de guerras civiles, cuando han salido de dictaduras muy brutales. En cambio, nosotros tenemos todo un bagaje institucional heredado del régimen priista, con los cambios que se le han hecho. Entonces decimos, no, nosotros no necesitamos a Naciones Unidas ni nada por el estilo, pero el problema es precisamente que las inercias de ese sistema institucional hacen que, por ejemplo, se nos dificulte muchísimo la rendición de cuentas. No quiero decir, desde luego, que copiemos y calquemos tal cual al modelo guatemalteco, que tiene muchísimas deficiencias y mucha fragilidad, pero el hecho de que haya habido esta intervención de Naciones Unidas fue un factor clave. Yo creo que aquí sí necesitamos algo por el estilo, para ciertos casos por lo menos, porque nuestras instituciones autónomas, pues ya hemos visto qué rápido se partidizan y empiezan a tomar decisiones en función de los actores del sistema político para mantener las cosas más o menos como están. Es ahí donde yo creo que deberíamos de poner el énfasis y no reproducir todo la fragilidad institucional de Guatemala. Bueno, y si ya no queremos llamar, porque nos da mucha pena reconocer nuestra fragilidad institucional, no queremos llamar a un órgano internacional, pues siquiera la actitud de Bachelet o de Dilma Rousseff, en donde siquiera caen algunos ministros y se hacen acciones en contra de la corrupción, pero nosotros ni organismos internacionales ni voluntad. Una pizquita de cada uno no nos vendría mal, ¿no? Así es. Y las instituciones autónomas, ¿no? Que aquí están bastante desvirtuadas. Pero en fin, se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias.